Continuamos en Canalé con más información y tenemos a Julio Gambina, que es economista y doctor en Ciencias Sociales en Comunicación. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora todo bien. Ahora, Salvado ahora sí. el aspecto técnico. Muy bien, perfecto. Ahora te escuchamos perfecto, Julio. Hablemos acerca del modelo productivo que se espera para luego de este 13 de agosto. ¿Cuál es ese modelo que se Sí, espera? mira, es un tema poco discutido porque hay consenso. Gane quien gane en la Argentina, no solo este domingo en Las Pasos, sino en octubre o en noviembre, si hay segunda vuelta, es un modelo productivo preferentemente orientado a aumentar las exportaciones para acrecentar el ingreso de divisas. Ujú. Y unas divisas que están condenadas a ser utilizadas a la cancelación de deuda, sea con acreedores privados o con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el modelo productivo postelectoral va a consolidar el que viene en los últimos años del modelo agro, ganadero, exportador, principalmente asentado en la soja, también por supuesto en el maíz, en el trigo, en la carne, y que ahora tiene grandes expectativas con la inclusión del gas no convencional de vaca muerta. Hay una gran expectativa de que la Argentina produzca, no tanto para resolver la demanda de energía en el interior de la Argentina, en el país, sino para colocarlo en el exterior. Hay una expectativa por vender ese gas que ya está entubado en el gasoducto proveniente de vaca muerta para Europa. Sí. Todos sabemos que Europa desistió de comprar el gas en Rusia, producto de la guerra en Ucrania, de las sanciones de Estados Unidos que acompaña a Europa, y por lo tanto ahí hay grandes empresas transnacionales y locales, a ellas asociada YPF por supuesto también, para ser parte de ese negocio con una perspectiva de exportación de gas muy importante en los próximos años. Y a eso agregarle el litio como una de las grandes novedades y que es lo que motoriza este político en estas horas con el tercer malón de la paz, y su huelga de hambre, su movilización y asentamiento en la puerta de la Corte Suprema de Justicia y todo el debate en torno a la Constitución de Jujuy, Sí. porque lo que está detrás, lo que está de fondo es la explotación del litio, la explotación de los bienes comunes, la explotación de la naturaleza. Por eso el modelo productivo que muy poco se discute, porque el tema que más se discute en esta campaña y en la agenda mediática es el precio de la divisa, a cuánto llegan los dólares bursátiles, los dólares financieros, el propio dólar ilegal, pero muy poco se discute sobre qué produce la Argentina, para quién la produce, de qué manera se produce y qué necesidad de consumo satisface. Por eso llamamos la atención que es un modelo productivo que viene y que se va a consolidar, un modelo productivo para la exportación, Bien. con toda la intencionalidad de ingresar divisas, pero que son divisas que no es que falten en la Argentina. Varias veces hemos comentado acá en Canale que no faltan divisas, las divisas están. Lo que pasa es que están atesoradas en sectores privados, sea en cajas de seguridad o en activos financieros en el exterior, y por lo tanto no hay una orientación de un modelo productivo que estimule que ese excedente dolarizado en activos externos se vuelque para la inversión Ujú. productiva y que genere una dinámica de acumulación en el interior del país, Julio, intentando resolver problemas de empleo, problemas económicos en términos generales, y lamentablemente tema poco discutido, pero es el que se va a consolidar y te insisto, no solo a partir de
el resultado del domingo, sino sobre todo de los resultados de octubre y de Sí. noviembre, que en definitiva van a dar quién es el que va a gestionar el orden económico de la Argentina e incluso las mayorías parlamentarias que son las que vienen en estos 40 años de gobiernos constitucionales en la Argentina, generando un conjunto de legislación que potencia y favorece este modelo productivo. Ujú. Julio, cuando, bueno, abriste muchas puertas, pero me gustaría meterme en una puntual que tiene que ver con que gane quien gane va a tener, ¿no? Justamente una mirada de un cambio de modelo productivo enfocado en mayores exportaciones. La pregunta es, ¿cómo se va a llevar adelante ese cambio? ¿Cuáles van a ser los cambios sustanciales para poder cambiar, modificar ese modelo productivo y que haya mayores y mejores exportaciones y mayores y mejores producciones? En realidad se trata de una consolidación en general y van a venir los matices. Por ejemplo, hay una presión muy fuerte de algunos sectores políticos que acompañan demanda de sectores inversores, de grandes empresarios para generar reformas laborales, por ejemplo, para tener un menor costo laboral y por lo tanto favorecer un proceso de inversiones o de reinversiones consolidando este modelo productivo de exportación. Del mismo modo que acelerar procesos de liberalización de la economía. Para que lo entiendan los que nos escuchan, tienen que ver con qué tipo de restricciones o no a la utilización de las divisas. Claro. Porque claro, hay un imaginario de que las divisas de las exportaciones corresponden al exportador, cuando en rigor el valor del producto exportado involucra a millones de personas que intervienen para que haya una de soja, para que haya una res exportada, para que haya un auto exportado. Digamos que hay un imaginario de que la exportación le pertenece al último eslabón, el gran productor, el gran acopiador, el que hace la operación de comercio exterior, sin entender que para que esa operación ocurra, tienen que desarrollarse muchas otras cuestiones, entre otras lo que se llama el gasto social, como la salud pública, la educación pública, la seguridad, y todo eso debe ser sustentado. Y por eso hay un debate muy grande sobre cuál tiene que ser la política cambiaria, la política monetaria, y ahí están los matices, con el Claro. argumento de que hace falta que ingresen dólares en la Argentina. Lo que se avanza es un proceso de liberalización que lleva a que el excedente económico se concentre en muy pocos, y esos muy pocos que concentran el excedente económico son los que luego presionan en el mercado cambiario para transformar peso dólar, y eso es un mecanismo de fuga de capitales, porque convengamos que la fuga no es algo ilegal. La fuga simplemente es salida de capitales, y si alguien compra, cambia pesos por dólares para guardarlo en una caja de seguridad, eso es fuga de capital, eso es salida de capital, eso es Sí. dinero generado por el trabajo social en la Argentina y que no se aplica al proceso productivo. Por eso la importancia de ver estos matices de quien gane en las pruebas. Bien, sí, Julio. Bueno, en la última parte se te entrecortó, así que mientras te pregunto, espero que se mejore un poquito el audio, podemos escuchar bueno, tu respuesta, tu próxima respuesta, y tiene que ver con justamente esto que marcabas acerca de los matices que hay a la hora de unificar, por ejemplo, el tipo de cambio o de reducir brechas. ¿Qué ves de cara a las próximas elecciones en ese sentido? Bueno, creo que lamentablemente hay una presión muy fuerte para que haya una liberalización total del mercado cambiario. Tiene que ver con estas lecturas vulgarmente dichas de levantar el cepo, cuando a mí me parece que lo que correspondería es que el excedente económico en pesos, en vez de orientarse
al mercado cambiario, a cambiarse por divisas, debería buscarse un modelo productivo que estimule que ese excedente generado en pesos se reinvierta en la economía argentina para atender necesidades insatisfechas que tienen que ver con la agenda de la pobreza, la agenda del desempleo, la agenda del subempleo, que eso supone pensar en un modelo productivo más mirando las necesidades sociales y el mercado interno que un objetivo de buscar Bien, divisas. bien. Julio, clarísimo. Quedaron preguntas pendientes que te haré en la próxima entrevista que podamos tener con vos. Gracias por el tiempo. Y, y esperemos que se mejore la conectividad. Abrazo grande. Esperemos, Gracias. esperemos.